Llega la bendición dominical con el pastor José Américo Carrillo por Gotas de Bendición Radio. Fue suficiente un soplo de vida y de amor para hacerte. Donde un oscuro vacío reinaba, tu luz pudo verse. Y aunque en un mundo imperfecto te encuentres, puedes confiar en que yo estoy presente. Amado hijo mío, aquí estoy contigo. Puedes escucharme. No voy a dejarte. Nacido dentro de un plan redentor, escrito en el principio, a imagen y semejanza de Dios, un poema divino. Y si la duda y temor te hacen frente, puedes confiar en que yo estoy presente. Amado hijo mío, aquí estoy contigo. Puedes escucharme. No voy a dejarte. El sol pronto vendrá. Duerme ya, todo bien saldrá. Duerme ya, el sol pronto vendrá. Bendición dominical. Todos los domingos, 9 de la mañana, hora de Colombia, por el canal de YouTube y por Gotas de Bendición Radio. Les habla el apóstol José Américo Carrillo Rueda desde Bogotá, Colombia. Bienvenidos. Realmente queremos agradecerles su presencia. No sabemos a qué horas, en qué lugar, en qué país, qué continente está usted escuchándonos por la radio de Gotas de Bendición y viéndonos en directo por el canal de YouTube. Bienvenidos, muchas gracias. Denos allí un like, por favor, un me gusta y por favor comparta este link con el grupo, los grupos de WhatsApp que tiene allí, para que usted sea también, a través de esta palabra, sea un canal de bendición a todos aquellos que hoy están esperando, están llenos de esa
ansiedad por saber y conocer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios llega en el momento ideal, llega a la persona que está necesitando y la palabra encaja como anillo al dedo. Cuando viene de Dios, la persona dice, esa palabra era la que necesitaba escuchar. Gracias a Dios porque la palabra es vida, es alimento, el alimento espiritual que necesita nuestra alma, que necesita nuestro espíritu para fortalecernos espiritualmente, para que cuando seamos atacados por el enemigo estemos bien fuertes, bien parados. Hoy he titulado el mensaje Ejemplos de hijos obedientes. Ejemplos de hijos obedientes. Bueno, en la Biblia hay muchos hijos, tanto hombres como mujeres, que nos sirven como modelos de esos hijos. ¿Qué hicieron ellos? ¿Por qué quedaron como hijos obedientes? ¿Y por qué hoy nosotros tenemos que mirarlos como referentes para que tomemos lo bueno de ellos y poder cada día ser buenos hijos, no solo aquí en la tierra, sino allá con Papito Dios? Hoy es el último domingo de julio y terminamos también nuestro segundo trimestre en Gotas de Bendición Radio. Nuestro segundo trimestre es mayo, junio y julio. Mayo, junio y julio. Recuerden que en mayo hablamos sobre la mujer, en julio hablamos sobre el hombre, y en julio hablamos sobre los hijos. Y durante el trimestre de mayo, junio y julio hablamos sobre la familia. Bueno, para el próximo trimestre, que va a ser agosto, septiembre y octubre, tenemos también un énfasis muy especial. No se pierda el próximo domingo que iniciamos nuestro tercer trimestre de este año 2026. Hoy, como decía, quizás llevaríamos muchas predicaciones para poder hablar de tantos hombres como mujeres que quedaron allí y fueron ejemplos como hijos. Pero vuelvo y repito, por cuestión de tiempo, he tomado solamente 3 varones. Las mujeres, bueno, discúlpeme, pero en otra oportunidad hablo de las mujeres. Pero, ¿por qué debemos ser ejemplo de hijos obedientes? Bueno, un pequeño paso de obediencia es un paso gigantesco hacia la bendición. Se lo repito, un pequeño paso de obediencia es un paso gigantesco hacia la bendición. Cuando somos buenos hijos, vamos a ser ejemplos para nuestros propios hijos. Vamos a ser ejemplos para nuestros nietos, para toda una generación, y vamos a ser ejemplos para muchos, ¿verdad? Y esto de ser ejemplos, porque somos buenos hijos, no solamente de nuestros padres terrenales, sino buenos hijos de Dios, nos va a traer dirección, protección y cumplimiento del propósito divino. Se lo repito: dirección, protección y cumplimiento del propósito divino. Por eso es tan importante, y durante este mes de julio estuvimos enfatizando a los hijos de la obediencia, de la disciplina, porque estamos en un periodo, el joven está en un periodo de formación. Entonces, mañana vamos a seguir nosotros, vamos a servir como guías a otros. Y para ello necesitamos fortalecernos y crecer, tanto espiritual como materialmente, y sobre todo crecer como hogar, como familia. Bueno, vamos a ver los ejemplos de unos hijos, de 3 hijos, que fueron obedientes a Dios y que hoy nos sirven como los referentes para que podamos ser también buenos hijos. En primer lugar, Jesucristo. Diga conmigo: Jesucristo, el hijo obediente por excelencia. Filipenses capítulo 2, versículo 8 nos dice la palabra del Señor:
Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, estando en condición de hombre. Aquí hay una claridad, pero también se acentúa de que se diga que Jesucristo, siendo Dios, ahora, como Hijo de Dios, como hombre aquí en la tierra, tiene condición de hombre. Porque muchos van a decir, cuando uno dice nuestro modelo de Jesucristo, dice, claro, como era Dios, pero se nos olvida que Él vino acá, se hizo hombre precisamente para enseñarnos y decir, yo voy a sentir lo que ustedes sienten. Pero Él tenía algo, y por eso nunca pecó, que Él tenía su divinidad. Ahora, el apóstol Pablo enseñándole allí a la iglesia de Filipos, por eso vamos a la carta de Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 8, le dice, y estando en la condición de hombre, o sea, era un hombre como nosotros, era un hombre como cada uno de nosotros, era un hombre como usted, como yo, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Humillarse es reconocer. Humillarse es colocarse uno donde Dios lo ha colocado a uno. Colocarse es saber que uno ante Dios somos iguales. Humillarse es a uno mismo, es reconocer mis errores. Humillarse a uno mismo es saber que yo vine y debo ser obediente para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Me tengo que humillar. Pero cuando yo me humillo, que reconozco mis errores, mis pecados, entonces me humillo a Dios. Y puedo decirle a Dios y reconocer lo que he fallado. Reconocer delante de Dios y poder decir, Señor, soy pecador. Perdóname. Tengo un verdadero arrepentimiento. No lo voy a volver a hacerlo. Y cumplirle a Dios. Esto se llama una profesión de fe, pero una profesión de obediencia. Una declaración de obediencia. Por eso dice, número 1, Jesucristo se hizo hombre. Jesucristo se humilló a sí mismo y se humilló delante de Dios. Pero todo lo hizo, aún siendo Dios, por obediencia al Padre. Y dice entonces que haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, vino y cumplió el propósito de Dios. Vino y bajo la obediencia hizo lo que se le mandaba. Aceptó la voluntad del Padre. Y pudo allí en la cruz del Calvario, cuando pronunció una de las 7 palabras, consumado es. ¿Qué quiere decir? Hecho está. Cancelado. Lo que vine a hacer a este mundo, ahora se ha cumplido. Por eso el Señor Jesucristo es uno. Quizás es el Hijo obediente por excelencia. Cumplió la voluntad de su Padre. Juan capítulo 4, versículo 34 nos dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesucristo hizo la voluntad del Padre. En obediencia, aceptó su voluntad, obedeció e hizo conforme se le mandó, e hizo lo que se le envió a hacer, acabó la obra, es decir, cumplió el propósito del Padre, Dios, en su vida. Es decir, todo esto se encierra en algo. Hizo la voluntad del Padre. Pero también fue sumiso en la prueba. Sí,
Nuestro Señor Jesucristo nos demostró que fue sumiso, obediente. Allí en el Getsemaní demostró que la verdadera obediencia se mantiene aún en medio del sufrimiento, que la obediencia se mantiene aún en medio de la prueba, que la obediencia se mantiene aún en medio de la escasez, que la obediencia se mantiene aún en medio de la enfermedad. Por eso, Él fue sumiso en la prueba. El buen hijo se somete a Dios, es sumiso a Dios en todos los tiempos y especialmente en el tiempo de la prueba. Lucas capítulo 22, versículo 42. Dice la palabra del Señor: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Quién hablaba? El Señor Jesucristo. ¿A quién hablaba? Al Padre. Hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad. ¿Cuántos hoy podemos decir, Señor, hágase tu voluntad? Pero le vamos a cumplir, le vamos a obedecer. Una casa es indestructible cuando está sostenida por un padre valiente, por una madre prudente y por un hijo obediente. Como papá debemos ser valientes, como mamá debe ser prudente y como hijos debemos ser obedientes. Si esto lo logramos concretar en el núcleo familiar, estableceremos familias fuertes, hogares con testimonio y familias bendecidas, rica y abundantemente. ¿Qué vamos a tener como recompensa? La recompensa perfecta resultó, en el caso de nuestro modelo, acá el Señor Jesucristo, que a través de Él, con su muerte, nos dio salvación y vida eterna. La obediencia del Señor Jesucristo, esa obediencia perfecta, dio un resultado y fue la salvación de la humanidad y en ser exaltado sobre todas las cosas. Pagó una deuda que nosotros debíamos y que no teníamos cómo pagarla. Todo porque fue un hijo obediente. Es nuestro modelo de un hijo obediente. Miremos otro hijo obediente, Isaac. Diga conmigo, Isaac. Isaac es denominado como la obediencia hasta el sacrificio. La obediencia hasta el sacrificio. Génesis capítulo 22, versículo 9 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Bueno, algunos dirán que aquí también Abraham nos da ejemplo como padre, y efectivamente obedeció lo que Dios le mandó. Pero muchas veces miramos solamente a Abraham como padre, pero se nos olvida mirar como Isaac. Por eso en este mensaje de hoy vamos a mirar a Isaac como hijo obediente. Sí, había una confianza absoluta tanto del padre Abraham como del hijo Isaac. Isaac era joven, siendo joven, estaba fuerte, ¿cierto? Y ya entendía y sabía lo que le iban a hacer. Pudo haberse resistido a su padre
Abraham, que ya era un anciano, pero confió en que era una orden no de un hombre, sino que esa orden, lo que su padre Abraham estaba haciendo con él, era una orden de Dios. Entonces, qué confianza la de Isaac, qué confianza la de Abraham, qué obediencia la de Abraham como padre y qué obediencia la de Isaac como hijo. Isaac mostró respeto por la autoridad de su padre. Sí, fue sumiso. Mostró que él, en esa ser sumiso, en que tenía un carácter de entrega. Y allí estaba respetando a la autoridad que era su padre, pero también a la autoridad divina. Lógicamente, esta obediencia mostrada tanto por Abraham como por Isaac, que se ha denominado como la obediencia hasta el sacrificio, terminó en gran bendición, no solamente para Abraham y para Isaac, sino para el resto de la humanidad. Dios aparece. Dios no permite ahora que haya el sacrificio de Isaac. Y entonces provee el cordero y reafirmó el pacto de bendición sobre la vida de Isaac por su disposición. Pero también bendijo a Abraham como el padre de las naciones, padre de multitudes. La bendición no solamente fue para el hijo, la bendición fue para el padre. Lo que el padre mostraba se reflejaba en su hijo. El padre confiaba en Dios, el hijo confiaba en su padre. El padre hacía la voluntad de Dios, el hijo hacía en ese momento por obediencia lo que su padre le ordenaba. Y lógicamente, cuando la bendición llegó para ambos. Y no solamente para Abraham como padre e Isaac como hijo, sino para el resto de la humanidad hasta hoy en día. Génesis capítulo 22, versículo 15 al 18 nos dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente será bendita todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¡Wow! La obediencia hasta el sacrificio. Abraham e Isaac sabían que lo que venía como orden era de Dios, y a Dios hay que obedecerle. Enseñar a obedecer implica enseñar a respetar, a tener disciplina y a comprender que en la vida se requiere dirección. La obediencia se enseña. ¿Qué enseñamos? A respetar. Pero podemos llegar allí cuando hay disciplina. Y en la disciplina está el orden. Y esa disciplina y ese orden requiere una dirección. Y cuando ese conjunto se une, terminamos en bendición. Y la bendición no solamente es material, la bendición también es espiritual. La bendición viene total en todos los aspectos de nuestra vida. El tercer hombre que hoy
damos como ejemplo de un hijo obediente fue Samuel. Y la obediencia de Samuel fue desde joven. Aquí vamos a ver entonces la obediencia desde la juventud. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10, nos dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Sí, quienes hemos tenido esa bendición de conocer al Señor Jesucristo, en el caso mío desde niño, desde los 10 años, otros desde jóvenes, damos gracias a Dios y le decimos: lo mejor que me pudo haber pasado en esta vida fue haberle conocido al Señor de niño, fue haberle conocido al Señor de joven. Pero al fin y al cabo, todos somos bendecidos, y lo mejor que nos pasó en la vida fue conocer a Jesucristo, recibirlo y aceptarlo como mi Salvador y Señor, para que hoy mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y si hoy muero, tengo la seguridad de que mi nombre está escrito en el libro de la vida, que soy salvo. Falta le dan la honra y la gloria a mi Dios. Obediencia. ¿No has sido obediente con Dios? No importa los años que tengas ahora. Comience. Puede tener 50, 60, ya un adulto, ya en la vejez, en la tercera edad, pero puedes comenzar hoy a ser un joven, un niño, espiritualmente. Eso se llama el servicio temprano. Samuel desde niño sirvió en el templo bajo la guía del sacerdote Elí, mostrando un corazón dispuesto. Desde niño estuvo allí. Su madre lo llevó allí al sacerdote Elí. Por eso, qué enseñanza para los papás, los padres y las madres. Estamos enseñando a nuestros niños, hablo de los que estén allí de 10 años para abajo. Por eso es tan importante llevarlos el domingo para que escuchen palabra de Dios, para que allí hagan amigos y vayan a la clase de los niños y allí se les enseñe no solamente las historias, sino a través de las historias le enseñen lo que Samuel recibió de Elí desde niño. Por eso Samuel fue obediente. Queremos que nuestros niños sean obedientes, eduquemos al niño desde pequeño para que cuando sea grande, ¿cierto? ¿Qué hice? Claro, algunos no enseñan a sus niños pequeñitos, pero sí quiere después direccionarlos cuando grande y ya no se puede. Cuando sean grandes nunca se apartarán de Dios, de la palabra, pero hay que enseñarlos desde niños. Y vino la respuesta inmediata. Cuando Dios le habló a Samuel: Samuel, Samuel. Y Samuel inmediatamente dijo: habla, porque tu siervo oye. Siendo niño, Samuel entendió el llamado de Dios. Y en ese llamado de Dios, él no dudó. Y estamos hablando de un niño. Él no cuestionó, sino se puso en posición de escucha y de aceptar las órdenes. Habla, porque tu siervo escucha. Habla, porque tu siervo oye. Qué bueno poder decirle hoy al Señor, allí donde tú estás: háblame, Señor, a través de la palabra, porque yo estoy oyendo. Yo escucho tu voz, pero voy a ser obediente. Y todo lo que me han explicado, lo que he escuchado como palabra tuya, como enseñanza, la voy a aplicar primeramente en mi vida. Y después la compartiré con otros. Y hay una respuesta inmediata. No esperes para mañana ese sí que tienes que decirle a Dios hoy, no mañana. Debe haber también un resultado profético. Y en Samuel lo hubo. Samuel creció entonces en gracia ante Dios y los hombres, convirtiéndose en uno de los profetas más importantes de Israel. ¡Wow! Diga conmigo: se cumplió el propósito de Dios. Nosotros también hemos sido llamados y escogidos desde el vientre de nuestra madre, y dice la palabra que aún desde antes de la fundación del mundo somos llamados para servir a Dios. Tenemos un ministerio, sí,
Cuando tú te casas, comienzas a ser el sacerdote de tu hogar, de tu casa. Entonces Samuel recibió lo profético. Dice que creció en gracia ante Dios y los hombres. Primera de Samuel capítulo 3 versículos 19 y 20 nos dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Cuánto nos hace falta hoy en este siglo de profetas verdaderos? Por ahí anda mucho profeta falso. No lo digo yo, vayan a las redes y miren. Diciendo que Dios les habló cuando no les ha hablado. Diciéndole a la gente cosas que nacen en el corazón de ellos, del hombre, pero que no han salido del corazón de Dios. Cuando un profeta de Dios, real de Dios, se para de una palabra, esa palabra se cumple. Porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Pregúntese usted cuántas veces falsos profetas se han parado para decirte tal cosa y no se han cumplido. No diga que es que Dios no te quiere, no diga que es que Dios no te escucha, no diga que es que Dios es mentiroso. No. El mentiroso es el sinvergüenza ese, falso profeta que quiso moverte tus emociones, tal vez porque detrás de ello había un interés por ti, por tu dinero. Sí. Cuando la profecía viene de Dios y Dios habla realmente, se cumple porque se cumple. Y recuerden que ya lo profético está escrito en la palabra de Dios. Ya está revelada en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué se necesita? Que a través del Espíritu Santo hoy Dios nos ilumine. Cuando tú tomas la palabra, no para leerla por leerla, sino para escudriñarla y aprender, dígale: Señor, que ahora el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, yo sea iluminado, que esta palabra que ya está revelada, ahora me hable a mí, me ilumine, Señor, para yo poder entender cuál es el propósito tuyo en mi vida, qué es lo que tú me estás ordenando, qué es lo que tú me estás mandando, y poder decir: quiero ser como Samuel, que Samuel, cuando comenzó a profetizar, Señor, pudo decir que era verdaderamente un profeta de Dios. Y dice que todo Israel, desde el Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Concluyo este mensaje. Si nunca admitimos que estamos equivocados, nunca experimentaremos el gozo de la obediencia. Hay que aceptar cuando nos equivocamos para corregir. Si no, nunca vamos a tener el gozo de la obediencia. Quiero concluir este mensaje de este día, en el cual hemos visto 3 hombres que fueron ejemplo como hijos obedientes. Jesucristo, Isaac, Samuel. Y hay muchos más, hombres y mujeres. Pero hay 4 principios claves. Ojo, 4 principios claves. Número 1, el obedecer a Dios es un mandamiento, porque Efesios 6:1 nos dice, nos ordena obedecer a los padres, porque esto es justo delante de Dios. Segundo, vamos a demostrar el amor. La obediencia sincera refleja un corazón que realmente ama y respeta a Dios. Cuando amemos y respetemos a Dios, vamos a amar y a respetar a nuestro prójimo. Y en tercer lugar, protege la vida. Sí, escuchar la corrección de los padres y de Dios es fuente de sabiduría. Proverbios capítulo 1, versículo 8 y 9 nos dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Señor, te damos gracias por este mensaje. Señor, queremos ser hijos obedientes a ti, pero que podamos ser testimonio y referentes para muchos hijos, hoy hijos desordenados, hijos, Señor, pródigos, hijos que están en los malos caminos, pero que a través de un testimonio nosotros como hijos tuyos, ellos puedan llegar a ser hijos obedientes a ti. Padre Celestial,
Gracias por hacernos no solamente tus hijos, sino ahora hacernos, Señor, tus siervos. Mis hijos son la historia más linda que Dios escribió en mi vida. Padre y madre, que podamos, ojalá, esto estamparlo, colocarlo donde nuestros hijos, cada vez que pasen, todos los días, miren esta frase, este pensamiento, y que no solamente esté escrito en una pared, en un papel, sino decirle: hijo, eso está escrito como padre en mi corazón, y como madre decirle: y está en mi corazón como madre, y no solo sus palabras, sino son hechos, y aquí estamos. La frase es: mis hijos son la historia más linda que Dios escribió en mi vida. Yo tengo 2 hijas, entonces tengo que decir: mis 2 hijas son la historia más linda que Dios escribió en mi vida. Padre Celestial, te damos toda la honra, la gloria y la gratitud. Señor, gracias porque nos permite llevar esta palabra a través de Bendición Dominical. Bendigo cada oyente, aquellos que se conectan, Señor, a través de Gotas de Bendición Radio, y los que nos ven a través del canal de YouTube. Señor, oro por los enfermos en tu nombre, declaro sanidad sobre sus cuerpos. Aquellos que están, Señor, enfermos no del cuerpo sino el alma, también oramos en tu nombre, los bendecimos. Y Señor, por aquellos que están sin empleo, que tú les provees un empleo. Por aquellos que tienen problemas económicos, tú eres el dueño de todo el oro y toda la plata de este mundo. Señor, abra las puertas que el mundo ha cerrado, que el diablo ha cerrado, y se abran, Señor, los cielos para que todas esas bendiciones que están en tu palabra como promesas sean derramadas y sean recibidas por todos quienes somos tus hijos, porque queremos ser hijos obedientes y no solo ser criaturas tuyas, sino también criaturas, creación tuya, pero hijos. Gracias, Papito Dios, te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre tu vida y sea sobre mi vida. Bendiciones. Fue suficiente un soplo de vida y de amor para hacerte. Donde un oscuro vacío reinaba, tu luz pudo verse. Y aunque en un mundo imperfecto te encuentres, puedes confiar en que yo estoy presente. Amado hijo mío, aquí estoy contigo. Puedes escucharme. No voy a dejarte. Nacido dentro de un plan redentor, escrito en el principio. La imagen y semejanza de Dios, un poema divino. Y si la duda y temor te hacen frente, puedes confiar en que yo estoy presente. Amado hijo mío, aquí estoy contigo. Puedes escucharme.
sol pronto vendrá. Hemos escuchado Bendición Dominical con nuestro pastor José Américo a través de nuestro canal de YouTube y nuestra radio Gotas de Bendiciones. Te esperamos en una próxima emisión.